Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más a Job Barcelona. Empezamos con una conferencia súper interesante que nos va a ofrecer Sergio Ayoza de MERS y que se titula Soft Skills Games, identificación, evaluación y entrenamiento de las soft skills mediante el uso de videojuegos comerciales en el ámbito de los recursos humanos. Sergio Ayoza es neuropsychologist y es un excelente formador y consultor en técnicas de funcionamiento del cerebro con experiencia en la psicología en videojuegos, especialmente en cómo mejorar nuestras skills mientras estamos jugando. Como sabéis, esta conferencia durará 30 minutos. Los que nos estáis viendo a través de YouTube tendréis ocasión de ir haciendo preguntas a lo largo de la conferencia que iremos recogiendo aquí en Job Barcelona y al final tendremos 15 minutos para lanzar estas preguntas a Sergio. Investigaciones recientes han demostrado que los videojuegos influyen positivamente en nuestras competencias y en nuestras capacidades a nivel neurocognitivo. Gracias al Soft Skills Games, fruto de 4 años de investigación, tanto usuarios como evaluadores son capaces de ver el mapa del talento y sus soft skills entrenadas mediante el uso y el juego de sus videojuegos favoritos. Así, enriqueces tu currículum y mejoras tus procesos de selección y tus habilidades. Pues cuando quieras, Sergio, muchísimas gracias. Puedes compartir pantalla. Muchas gracias. Y bienvenido a Job Barcelona. Gracias a todos. Gracias a Job Barcelona por hacer esto posible, gracias a MERS por la invitación y gracias, por supuesto, a todos los oyentes que están aquí hoy para escuchar sobre el proyecto. Vamos allá. Yo, bueno, como ha dicho, me llamo Sergio, aunque también tenemos otro colega que también se llama Sergio. Tenía que estar aquí, pero por temas de formación no ha podido estar, así que me encargo yo. Sí que tengo que mencionar que mi compañero Sergio Carmona pues, tiene un recorrido en coaching y en formación bastante relevante que nos ayuda precisamente a elaborar esa transferencia entre lo que sucede dentro del juego y lo que se puede aprender en la vida real, ¿no? Haciendo ese link. Y yo, pues como ya me han presentado, de manera muy agradecida, que hace tiempo ya me dedico a esa relación entre cómo los videojuegos están afectando a la mente de los jugadores. Bien, si empezamos un poco por el principio, encontramos que tenemos que definir y hacer una distinción entre lo que es una soft skill y una hard skill, ¿no? Porque ¿qué es una soft skill? Todos sabemos lo que es la hard skill, que es pues, aquellos conocimientos técnicos que aprendemos en una formación académica, pero la soft skill no está tan presente en esa currícula y, sin embargo, es de mucha relevancia, ¿no? Y podrían ser pues, aquellas habilidades como liderazgo, comunicación, empatía, que a pesar de que no recibamos una educación formal, sí que tenemos que ir desarrollando esas habilidades para adaptarnos a la vida cotidiana, al fin y al cabo. Habilidades que están ganando últimamente mucha relevancia internacional, sobre todo con estas 3 entidades que os pongo aquí, la Unión Europea, el World Economic Forum y la OECD, que, bueno, están desde hace unos años ya están poniendo en énfasis esta importancia de la presencialidad de las soft skills, sobre todo en un terreno laboral y en un terreno educacional, ¿no? Comentando, por ejemplo, que no hay un consenso a nivel internacional sobre la medición o la definición de las soft skills, que es algo que veremos más adelante, que se está detectando una falta de soft skills en los candidatos más jóvenes y que precisamente hasta un 90% de la responsabilidad de si es contratado o no un candidato puede ser debido precisamente a estas soft skills, ¿no? Encontramos las soft skills que al final van a aportar un valor añadido muy fuerte, muy potente en el currículum no solo de los jóvenes, sino también de todas las personas que quieran optar a un trabajo. Incluso Yuval Harari, que es un investigador ya reconocido, va más allá y está definiendo las soft skills como la herramienta de adaptación a los cambios futuros relacionados con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y demás, que van a necesitar, ¿no? Que como humanidad vamos a necesitar dar una vuelta, dar una revolución para poder readaptarnos a estos cambios que están por venir. Y comenta específicamente pues que critical thinking, comunicación, colaboración, creatividad y una mente flexible son muy claves tanto ahora como para el futuro muy próximo. Estas son algunas de las soft skills que ya
dijeron hace un par de años que en 2020 serían relevantes y efectivamente lo son, aunque sigue existiendo la brecha educacional entre las habilidades que se están demandando a nivel laboral y las habilidades que se enseñan a nivel educacional e institucional, ¿no? Y precisamente son las universidades las que están detectando esos desajustes en las habilidades blandas dentro de los candidatos, dentro de los estudiantes, los futuros candidatos a profesiones. Y precisamente esto tiene un impacto laboral muy grande. ¿Por qué? Porque imaginemos que somos una empresa, ¿no? Que aquí habrá varias empresas de oyentes. Vamos a necesitar tener la máxima información posible para poder diferenciar al máximo los perfiles, ya que si, por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo de si queremos contratar a un desarrollador, a un técnico informático, tenemos dos candidatos que son exactamente iguales, con las mismas hard skills, con la misma formación, con el mismo máster, etcétera. Sin embargo, a una persona la queremos poner en un sótano a picar código, por ejemplo, mientras que la otra posición de informático sería para trabajar en un equipo donde las habilidades de comunicación y colaboración tienen mucha más relevancia, y si no tenemos en cuenta esas habilidades, puede que la asignación del puesto de trabajo al final acabe siendo errónea, con resultados negativos para ambas partes. Para que veamos un poco esa importancia precisamente de las habilidades en cuanto a un contexto laboral ejemplificado. Esta es la taxonomía de soft skills que utilizamos nosotros a nivel interno, bueno, a nivel externo también, que está basada en la recolección de varias investigaciones científicas, que, bueno, al principio ya hemos comentado un poco que al no haber un consenso en cuanto a la definición a nivel internacional, cada empresa, cada institución, cada cultura incluso puede considerar o definir una soft skill diferente a otra cultura. Por ejemplo, el liderazgo no es lo mismo aquí que en Europa del Este, y de hecho aquí mismo encontramos clientes de empresas que pueden considerar liderazgo una serie de características que otra empresa no puede considerarlas, ¿no? O no las considera, mejor dicho. Entonces lo que hicimos fue hacer una review bibliográfica para poder establecer aquellos puntos en común y intentar hacer un consenso y una taxonomía general que englobase todo lo que se puede considerar una soft skill. ¿Por qué decimos que existe esta dificultad en la definición, ¿no? Porque son habilidades que son muy complejas. No es una habilidad como una hard skill, que es un conocimiento sobre matemáticas y si sabes hacer una derivada sabes y si no, no. Sino que, claro, ¿cómo estamos definiendo el liderazgo? ¿Qué acciones, qué comportamientos o actitudes están ligadas a esa metacognición o a esa metacompetencia? O incluso hay soft skills que se pueden solapar entre sí, ya que el liderazgo puede tener de hecho tiene una gran parte de comunicación, pero comunicación per se también es una soft skill que engloba pues empatía, colaboración con los demás, etcétera, ¿no? Y de aquí un poco la variedad entre culturas y empresas que estábamos comentando anteriormente, y de ahí la dificultad en identificar y evaluar las soft skills, porque si no existe un consenso internacional, no se pueden desarrollar unas herramientas acordes a lo que se quiere medir, porque primero hay que definirlo y consensuarlo. A pesar de eso, sí que existen herramientas de medición que ya en los años 30 empezaron a emerger en forma de los test estandarizados, ¿no? Que son, todos conocemos aquellos test mayoritariamente largos, que es una batería de preguntas que intentan averiguar ese nivel de habilidades detrás del candidato, ¿no? Pero hay que tener varios elementos en cuenta en este contexto. Aparte de que el propio modelo teórico detrás de los test se basa en un modelo de personalidad estático, lo cual no permite una evolución ni un progreso dentro del mismo individuo, son estudios y investigaciones que están muy contextualizadas a culturas muy específicas. Y es difícil extrapolar esos resultados a la población mundial, incluso, para poder decir precisamente lo que hablábamos antes, de que una herramienta de medición que intente medir liderazgo aquí, pues sea lo mismo en otra parte del mundo. Y un factor muy relevante que es el efecto Hawthorne, el efecto de la deseabilidad social. Es decir, al fin y al cabo estas preguntas lo que están intentando hacer es medir un nivel de habilidad a través de la percepción que tiene el propio usuario. Es decir, este modelo de preguntas se basa en este contexto, en esta situación, del 1 a 5 puntúa cuán buen líder eres. Una persona que quiera optar a un puesto de líder y en el proceso de selección esté contestando esta pregunta, posiblemente se puntúe muy bien, precisamente para intentar transmitir esa imagen que puede no tener, ¿vale? Esto es un sesgo psicológico en la medición en base a la percepción,
que, sin embargo, en videojuegos, como veremos, no sucede porque estamos midiendo en base a una acción. ¿Qué pasa con los test estándares? Además de lo que hemos comentado, que no nos permiten hacer una proyección del rendimiento en un futuro, o la mayoría de test, mejor dicho, porque hay algunos que sí. Los resultados están basados en predicciones, como he dicho, y son tremendamente aburridos, que esto es un factor realmente importante cuando hablamos de la motivación del usuario y del atractivo que como empresa podamos ofrecer de cara al candidato, ¿no? Si tenemos un proceso de selección lleno de test, pues estamos, al fin y al cabo, un poco aburriendo al candidato y eso se va a notar. Sin embargo, hablemos de cómo se entrenan esas soft skills en un contexto normalizado o tipificado, como podríamos decir. En el mejor de los casos, estaríamos hablando de una clase magistral donde viene un experto a explicar qué es el liderazgo, con los modelos teóricos detrás, e intenta transmitir ese conocimiento al resto de personas. Formaciones de 4 horas, formaciones de 8 horas, formaciones de 20 horas. Pregunto a los oyentes, ¿vosotros creéis que es efectivo que después de 8 horas se sea un buen líder o se haya identificado buenos niveles de liderazgo solo atendiendo a una clase? Efectivamente, es difícil saberlo. Lo mismo pasa con cursos de formación y, de hecho, también hay empresas que se están aventurando al terreno de la simulación más analógica y al terreno de la cooperación en equipos, por ejemplo, en paintballs o en escape rooms, que esto, por suerte, sí que se acerca más a la realidad, porque al fin y al cabo estamos midiendo en base a una acción, no como los test, ¿no? Entonces, cuando tenemos un equipo dentro de un partido de paintball, pues sí que podemos ver esas acciones, esos comportamientos en vivo que pueden detectar un buen comportamiento de liderazgo o uno malo, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando damos el salto al videojuego, es un proceso totalmente natural. Cuando estamos jugando a Counter-Strike como equipo, cuando estamos creando una ciudad entera desde cero en Minecraft o cuando estamos resolviendo problemas y puzzles en Portal 2, que son los 3 ejemplos que veis en pantalla, el juego lo que está haciendo es constantemente está emulando ese comportamiento y está exigiendo al jugador que para avanzar en el juego tiene que realizar ciertas acciones que están muy ligadas a esas habilidades blandas. Desde luego es la manera nueva de entrenar habilidades. Y bueno, un poco como comentábamos antes en la presentación, el impacto de los videojuegos a nivel cerebral y de manera positiva ya se está documentando desde hace bastante tiempo y por suerte. Pero aquí os pongo, sin embargo, un par de presentaciones para que lo tengamos más fresco, ¿vale? En este caso, Quiroga, que es una doctora catedrática en la Universidad Complutense de Madrid, hizo un estudio con un grupo de sujetos jóvenes de 20 años usando el videojuego de Profesor Layton, que es un juego de puzzles muy sencillito, el cual exige mucho pensamiento lateral, porque hay algunos puzzles muy complicados de lógica. Y puso a jugar a la muestra de sujetos y también los hizo pasar una serie de test estándares, mediciones de inteligencia, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que se encontraron una correlación entre aquellas personas que encontraban más puzzles dentro del juego, los resolvían y en menor tiempo con las mayores puntuaciones de inteligencia, lo cual le permitió concluir que al fin y al cabo los videojuegos están funcionando como las nuevas herramientas de medición de inteligencia, porque, y ese segundo punto que pongo aquí, es la evolución natural de los procesos de evaluación, que antes era papel y boli, porque es lo que había en aquella época, y ahora ya contamos con herramientas digitales más complejas y más completas que pueden estimular y detectar de manera más sensible esas habilidades en un propio candidato. Otro estudio, que también nos llamó bastante la atención fue el de Barr, que de nuevo puso a jugar a una serie de sujetos a distintos juegos que veis en pantalla, ¿vale? Borderlands, Minecraft, Portal 2, etcétera, de los que hemos algunos ya hablado. Y también les pasó una serie de test estándares para ver precisamente cómo había afectado ese entrenamiento de videojuegos a la mente de los jugadores, y salió que efectivamente pues mejoraban específicamente en términos de comunicación, adaptabilidad, lo que nosotros llamamos flexibilidad cognitiva o esa capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones, y la inventiva, la creatividad ligada quizá a iniciativa. Esto lo que nos llevó a pensar y a elaborar en una primera instancia del proyecto fue establecer unas hipótesis muy claras y muy directas sobre 3 juegos clásicos y 3 habilidades también muy clásicas, que son la persistencia, el razonamiento lógico y la toma de riesgos, para nosotros reafirmar también esos estudios y esa teoría que teníamos detrás, esas hipótesis de que los videojuegos realmente potenciaban esas soft skills, y
Lo hicimos a través de una call nacional que al final fue cofinanciada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España y nos permitió hacer esa investigación, que el paper está publicado, lo podéis buscar bajo el nombre de Xbatches y tener toda la información ahí, cuyos resultados evidentemente y reafirmaron pues, las hipótesis que teníamos. Conseguimos replicar específicamente que Tetris tiene un impacto muy positivo en razonamiento espacial y demás variables. Ahora que os voy a dejar con el vídeo de presentación del proyecto. Conocer las habilidades de una persona en profundidad es un proceso íntimo y complejo que suele llevar mucho tiempo. No siempre disponemos de la proximidad ni del tiempo necesarios para lograrlo, por lo que debemos recurrir a técnicas diseñadas específicamente para ello, que suelen ser mediciones subjetivas o con un alto nivel de imprecisión. En cambio, una de las técnicas que sí son más eficientes es observar a una persona mientras juega e interpretar los datos que genera. Softskills.games es una plataforma digital diseñada específicamente para evaluar y entrenar habilidades y talento usando videojuegos comerciales. Gracias a Softskills.games se puede observar, evaluar y entrenar la evolución del talento y las soft skills de una manera gráfica y fácilmente interpretable, tanto para alumnos, tutores, empleados y coach. Su funcionamiento es muy sencillo. Para registrarse basta con facilitar un email y conectar con tu plataforma de juegos favorita con un solo clic. Durante el tiempo de juego, la plataforma Softskills.games extrae datos y analiza distintos parámetros conectados con la habilidad exigida. El resultado final se ofrece mediante un mapa de talento muy visual y fácil de comprender. El catálogo de videojuegos incluye algunos de los más populares del mercado y se actualiza regularmente para abarcar todo tipo de usuarios. Durante el tiempo de juego, la plataforma es capaz de medir los cambios que se producen en el cerebro del jugador y la mejora de sus habilidades, lo que le permite convertirse en mejor profesional. Además, la metodología de Softskills.games trasciende el mundo digital mediante sesiones presenciales que utilizan técnicas gamificadas para fomentar la interacción entre todos los participantes. Gracias a Softskills.games ponemos al profesional en el centro del aprendizaje y lo hacemos de una forma lúdica que permite evaluar diferentes ámbitos sin que éste lo perciba y usando sus videojuegos favoritos. Además, todo este proceso genera cantidades masivas de datos que con técnicas de Big Data y Machine Learning nos permiten la minería de una información muy útil en educación. Softskills.games es la plataforma de medición de actividad con videojuegos comerciales que nos permite entrenar habilidades y analizar los resultados en forma de mapa de talento. Ahora ya no tendrás que hacer test infinitos, jugar aburridos juegos serios, ni pasar las típicas entrevistas para conocer o desarrollar tus soft skills. ¿Te apuntas? Bien. Como veis, hemos saltado bastante, ¿no? Hemos tenido una evolución bastante larga a partir de esa investigación inicial que os comentábamos sobre esos estudios iniciales de videojuegos muy clásicos, y tuvimos que dar el salto porque precisamente cuando estamos hablando de hacer una aplicación en una empresa para poder entrenar o detectar cualquier habilidad, nos preocupaba bastante esa motivación por parte del usuario al jugar. Y por eso dimos el salto a videojuegos comerciales que se están jugando actualmente y de hecho los jugadores están generando muchísima data, es decir, como candidatos incluso. Los juegos que jugamos normalmente en Steam ya y en otras plataformas también nos están aportando muchísimos datos sobre cómo somos como personas y no solo como jugadores y las habilidades que tenemos más potenciadas. De hecho, precisamente por eso quizás nos gustan más unos juegos que otros y de hecho desde la plataforma ya, si sois candidatos y os podéis registrar, podéis incluso ver vuestro propio mapa de talento que reflejará bien vuestro rendimiento dentro del juego y cómo os identificáis con él. La diapositiva que veis en pantalla son algunas marcas, algunas instituciones académicas y otros centros que están interesados en el proyecto también porque han detectado precisamente esa falta de formación de soft skills, como mencionábamos al principio de la presentación, junto con la relevancia de estas habilidades a nivel laboral que está teniendo ahora y tendrá seguramente también en un futuro, y se interesan por el proyecto y colaboran de alguna manera con nosotros.
Esta es la web, esta es la home de la web, que de hecho podéis entrar cuando queráis, es abierta, desde softskills.games. Tenéis tanto la versión en español como en inglés y veréis una web que os explica también un poco el proyecto en distintos apartados, distintas fases, pero lo interesante es directamente el catálogo de videojuegos que tenemos analizados. ¿Por qué? Porque tanto como candidatos como empresas, estas son las herramientas que vamos a utilizar para identificar, detectar o entrenar las habilidades blandas en nuestros candidatos o como nosotros mismos, etc. Es un catálogo de juegos bastante amplio. De hecho, seguimos analizando e incorporando nuevos juegos al catálogo con el objetivo de seguir ampliando y seguir alcanzando todos aquellos perfiles distintos dentro del mundo laboral para poder detectar esas habilidades, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que cuando estamos haciendo una aplicación en un entorno con un perfil más senior de 40 a 50 años que no tiene tantas habilidades digitales, podemos recetar el uso para la identificación y el entrenamiento de soft skills de un videojuego como Botanicula, por ejemplo, que veis en pantalla, que es una aventura gráfica muy sencillita de point and click, donde el usuario solo tiene que manejar un ratón y requiere muy pocas habilidades digitales. Y sin embargo, si estamos ante un ejemplo de una formación de técnicos informáticos que son gamers, que ya tienen altas habilidades digitales, para este entrenamiento o identificación estaremos asignando un videojuego más complejo, más acorde al nivel de habilidades. Esto lo que permite, al fin y al cabo, es una personalización absoluta del entrenamiento o la detección de habilidades en cuanto al perfil de jugador. Aquí tenéis un par de ejemplos sobre la manera en la que estamos detectando esas habilidades en los videojuegos. Os explicaré un poco más en detalle, pero lo importante es que nuestro comportamiento dentro del videojuego va a determinar cómo avanzamos en el mismo. Y este comportamiento que tengamos dividido en acciones son indicadores, estas acciones, de nuestras habilidades. Por lo que, por ejemplo, si en Botanicula, que es un juego donde hay que resolver ciertos problemas de manera muy intuitiva para seguir progresando en el juego, una habilidad que está muy presente en este juego es la solución de problemas complejos, ¿no? ¿Cómo medimos la solución de problemas complejos? Mediante la bibliografía que hemos estudiado y hemos investigado y es la teoría empírica detrás del modelo. Desengranamos esos problemas en ciertas variables, como veis aquí, si tiene tiempo, si es muy complejo a nivel de variables, si tiene muchas, si tiene pocas, si el feedback que recibe el usuario es inmediato, es instantáneo, es opaco, y otras variables, y determinamos cada puzzle dentro del videojuego con un valor numérico para luego, a posteriori, poder evaluar ese complex problem solving y poder decir, vale, si por ejemplo el usuario ha realizado estos 3 puzzles, tiene tanta habilidad de solución de problemas. Y sin embargo, si otra persona, otro candidato, ha resuelto más puzzles, pues es indicador de que tiene una mejor solución de problemas. Así funciona el modelo. No solo con solución de problemas, sino con otras habilidades, como por ejemplo goal setting o establecimiento de metas y organizational skills, que organización. ¿Vale? Si el videojuego o como jugador tenemos que definirnos unas metas dentro del videojuego, tenemos que recoger esa información acorde a las metas para poder posteriormente planificar y ejecutar una estrategia dentro del juego y es más, adaptarnos a medida que el videojuego nos va poniendo retos y replanificar la estrategia o de manera organizativa, pues cómo nos podemos gestionar nuestras emociones, el estrés, la euforia, incluso la frustración por no completar estos retos en el primer intento, control de impulsos, la motivación para seguir jugando y seguir mejorando como jugador o esa adaptabilidad que mencionábamos antes. Son mecánicas de juego que al final están produciendo unas dinámicas en el jugador, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos da pie para analizar y poder identificar esas habilidades dentro del juego. Cosa que como gamers, los que somos jugadores aquí, hacemos de manera muy instintiva y muy inmediata porque tenemos muchos años de entrenamiento y es también un indicador de lo que podemos, bueno, de las habilidades que podemos llegar a desarrollar mediante videojuego. Siempre intentamos tener una ventana abierta tanto para las colaboraciones como de cara a la divulgación, ya que nuestro objetivo es dual. Ya por una parte queremos entrenar y identificar esas habilidades dentro de un contexto de recursos humanos, como dice la presentación, y hacer esas aplicaciones, pero también siempre publicamos los resultados de cualquier investigación que sigamos haciendo para mejorar el modelo y seguir enriqueciéndolo, porque es una investigación bastante amplia que da bastante de sí. Así que en la propia web también podéis consultar
todos los artículos que tenemos, que justifican las relaciones entre los videojuegos y las soft skills y más contenido teórico que es muy interesante. Entrando más en detalle, nuestro modelo funciona a través de Steam, es decir, nosotros medimos las acciones y las soft skills de los jugadores a través de los logros que consigue el candidato dentro de Steam, es decir, vamos logro por logro dentro del propio juego, analizando qué acciones son necesarias para conseguir ese logro y atribuyéndoles a nivel cuantitativo una soft skill. Sergio, perdona que te interrumpa, quedan 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. A nivel de conexión, siempre tenemos también una ventana abierta para poder enviar aquellos datos a empresas que quieran mostrar estos datos en sus portales. Tenemos una API abierta, la cual es consultable a nivel técnico y podemos enviar los datos para poder incluso mostrarlos de una manera diferente. No siempre estamos obligados a entrar en softskills.games y operar desde allí, sino que somos bastante flexibles en ese sentido. Y esto es lo que se ve cuando un perfil en concreto con bastante experiencia dentro del propio juego se loguea en softskills.games y puede ver su mapa de talento gracias a esas habilidades que ha ido entrenando precisamente a través de los juegos, lo cual influye, entre otras cosas, por ejemplo, el género de videojuego, que influye en unas determinadas habilidades, mientras que otro género pues influye en otras. Y también tenemos un mapa temporal que nos permite ver esa distribución de los datos en el tiempo, lo cual nos puede ayudar para inferir esa proyección o esa evolución futura que puede tener un candidato o cualquier persona en cuanto al desarrollo de sus habilidades. El proceso es muy simple que seguimos nosotros. Iniciamos, esto es más de cara a empresas, iniciamos ya con una petición de cliente y consensuamos qué queremos medir conjuntamente y qué queremos entrenar, ¿no? Precisamente por esa disonancia entre definiciones que podamos tener como culturas separadas. Diseñamos un programa de entrenamiento ya en una fase posterior, cuando se ha consensuado todas las variables, y diseñamos las horas de juego distribuidas en X semanas, con un modelo pre-post-test para seguir enriqueciendo el output final de datos. Luego ejecutamos, evidentemente, el tiempo de entrenamiento, el tiempo de assessment, con un soporte técnico y el tiempo de entrenamiento también puede estar acompañado de un coaching eventual para precisamente consolidar esa evolución y ese progreso de las soft skills, y así tenemos otro output más de datos que pueden enriquecer el informe. Y como veis aquí a la derecha, el output final de datos es un informe escrito muy completo en el que explicamos tanto las habilidades que se han entrenado, cómo se han entrenado, cómo se deberían haber entrenado para hacer esa comparación con lo que inicialmente hacían los test estándares. Y finalmente también hablamos de una parte de recomendaciones, que es muy interesante. En base a las áreas de mejora que pueda tener cada candidato, les recomendamos o les recetamos un videojuego distinto para poder precisamente entrenar esas áreas de mejora y enriquecer o suplir esas necesidades dentro de su perfil. Hasta aquí la conferencia, espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis los correos por si tenéis alguna duda. Voy a dejar esta pantalla un ratito más. Y bueno, pasamos ahora al turno de preguntas. Qué bien, muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación. Yo creo que ha sido súper interesante. Vamos, si puedes dejar de compartir pantalla. Vale. Genial, muchísimas gracias. Pues la verdad es que tenemos un montón de preguntas, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Sí. Una pregunta sería, en un entrenamiento, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se debería dedicar al día para entrenarse un candidato que va a ser evaluado a través de videojuegos? Vale. Sí, perdona. Esto es una variable que entra dentro de la autogía de cada usuario, ¿no? Porque partimos de la base de que cada usuario se autorregula en su propio aprendizaje, que es una cosa que los videojuegos potencian mucho y fomentan mucho. Lo que sí podemos decir es que para que un entrenamiento sea significativo a nivel de habilidades, el entrenamiento tiene que durar entre 10, 15, 20 horas, dependiendo del juego, dependiendo de la duración del juego y de la complejidad del juego. Aterrizar estas horas diariamente, yo como profesional recomendaría el juego diario de 1 o 2 horas, dependiendo evidentemente de los factores y variables que cada uno tengamos como profesionales y como personas para poder cuadrar ese tiempo, ¿no? En un horario que existe.
Pero si, sin embargo, un día no se juega, al día siguiente se juega un poco, al día siguiente otro poco, entra dentro de la propia autorregulación de cada candidato, pero siempre cumpliendo esos tiempos mínimos de adquisición de habilidades de 10 y 20 horas. Vale, perfecto. ¿Y qué juego recomendarías para los perfiles junior? He visto que has puesto ya una slide con varios, pero ¿puedes darles alguna orientación sobre para perfiles específicamente junior? ¿Qué juegos crees que son los mejores para entrenar las soft skills? Es curioso porque puede ser contradictorio, pero precisamente los perfiles junior son los que más habituados están a jugar a videojuegos por un nivel generacional, básicamente. Por lo que la recomendación estaría acorde a su nivel de habilidades digitales, que es muy alta, por lo cual estaremos recomendando, dependiendo de la soft skill, porque sí que es cierto que la receta que hacemos de cada juego viene muy acorde a la soft skill. Si queremos entrenar liderazgo, estaremos recetando un juego online cooperativo donde evidentemente se tenga que jugar en equipo y desarrollar esa habilidad, pero sin embargo si queremos potenciar solución de problemas complejos, estamos recetando otro juego totalmente diferente donde la mecánica principal son puzzles para resolver problemas, y si es junior estaremos hablando de un nivel competencial bastante alto a nivel digital. De hecho, el problema entre comillas, lo tenemos en perfiles senior, donde tenemos que recetar precisamente estos juegos más sencillitos para introducir el mundo del videojuego en esas áreas menos digitales. Ya, como yo, por ejemplo, necesitaría ese tipo de videojuegos. Y una pregunta relacionada, ¿no? ¿Dónde pueden ver estas habilidades que se entrenan en función del videojuego? ¿Existe la posibilidad en vuestra página web, quizás? De hecho, en la página web, en el propio catálogo, si clicas dentro del propio videojuego, se abre una ventana emergente con la ficha del videojuego y sí que sale directamente todas las habilidades que están asociadas a ese juego con una pequeña descripción. Ah, qué bueno. Y también preguntan si tenéis identificadas las soft skills para cada puesto de trabajo a nivel así global, amplio. Es interesante esta pregunta porque en un principio sí, tenemos tipificadas una serie de habilidades relativas a un puesto de trabajo, pero siempre tenemos que dejar esa ventana de margen para ser lo suficientemente flexibles para entrar en una empresa y no ser nosotros quien les digamos a esa empresa qué habilidades tienen sus puestos de trabajo. Quiero decir, a lo mejor nosotros tenemos una idea sobre un puesto de trabajo de líder o de mando intermedio, pero si vamos a una empresa y nos dice que también considera clave esta otra habilidad, pues esta otra habilidad se añade al pack de habilidades que queremos potenciar y se receta un juego acorde a ello. Entiendo. Hay otra pregunta, en este caso de Silvia, una chica, que la uno a otra pregunta más, ¿no? Es el tema de género, ¿no? Normalmente es verdad que hay más perfiles masculinos que están más horas en los videojuegos, esta sería una. Y Silvia pregunta que ¿cuál videojuego le recomendarías para desarrollar las soft skills? Vale, es un mito realmente, lo de que, bueno, hace 10 años sí que era real, que la gran prevalencia de videojugadores éramos hombres, pero ahora ya no. Ahora, de hecho, creo que el porcentaje a nivel mundial, según el libro blanco de videojuegos y otras fuentes, están entre un 55-45, es decir, todo el mundo está jugando a videojuegos, independientemente del género. Nosotros mismos, dentro de nuestro modelo, los videojuegos que analizamos y detectamos, los escogemos con ese criterio de inclusión de género para que evidentemente no haya elementos machistas ni sexistas dentro del propio juego y no puedo ofender. Y en cuanto a qué recomendar, tendría que ver un poco más su perfil, el perfil de Silvia para poder recomendar, pero si ya está jugando Silvia, seguro que ya está potenciando ciertas habilidades y si está jugando en Steam se puede loguear en nuestra plataforma y ver su mapa de talento a tiempo real y ahí poder incluso ver los distintos juegos, elegir uno, jugar e ir probando. También animamos mucho a esa autoexploración, ¿no? Por parte de las personas para poder seguir creciendo como jugadores y personas. ¿Y esta opción que estás comentando es de libre acceso para todos los candidatos? O sea, ¿cualquiera puede entrar en vuestra plataforma y hacerse esta autoevaluación? Sí, de momento sí. Qué bueno. Vale, genial. De hecho, también hemos visto ya varios casos en los que ha habido candidatos que se han autoevaluado mediante nuestra plataforma, que ya llevan pues jugando 2 o 3 años a ciertos videojuegos de Steam que tenemos identificados y han integrado esos datos, esos gráficos que mostrábamos antes en la presentación, en su propio currículum. Es decir, es un valor añadido
que al fin y al cabo está completando, ¿no?, ese perfil profesional que presentamos ante un proceso de selección, por ejemplo. Realmente me parece súper interesante eso, ¿eh? Otra chica, Valeria, Muy bien. nos pregunta, ¿los videojuegos solo se aplican a candidatos o también para altos cargos? Para Pregunto todos los esto, perfiles. pregunto Dime. esto, no sé si habrá resistencia en generaciones, porque has comentado un poco de los Sí. perfiles senior, ¿no? Sí que nos encontramos cierta resistencia, pero es cierto que el avance tecnológico es imparable y esto se sabe, ¿vale? Y cuando nos encontramos con este tipo de perfiles que no tienen tantas habilidades digitales, precisamente hacemos esta recomendación de un videojuego mucho más sencillo, mucho más user-friendly, que no requiere tantas habilidades digitales, para que empiecen por ahí, para que se acostumbren a la mecánica del videojuego, para que sepan jugar, para que aprendan a divertirse fuera de un contexto laboral y dentro de un contexto laboral y poder diluir esa resistencia o esa reactancia, ¿no?, a nivel psicológico que pueden presentar los usuarios no tan mayores, precisamente. Qué interesante. Esto quizá está unido a los dos perfiles, ¿no? Pero en el caso de que un candidato nunca haya jugado a un videojuego y automáticamente le evaluamos con un videojuego, claro, tiene toda la desventaja del mundo, ¿no? Entiendo, es otra pregunta. Bueno, no hablamos de desventaja y ventaja porque cuando una persona que haya jugado a videojuegos durante toda la vida ya tiene esa mochila, digamos, o ya ha desarrollado esas soft skills en todo su tiempo de vida. Por lo tanto, es justo que se le muestren estos datos. Es una representación gráfica real de su perfil. Pero sin embargo, si estamos hablando de una persona que no ha jugado nunca, no tiene por qué ser negativo. Porque si esa persona realmente tiene esas habilidades desarrolladas, que a lo mejor no las ha desarrollado mediante el videojuego, las ha desarrollado pues haciendo las reuniones que tiene que hacer en el trabajo, o comunicándose bien, o haciendo otro tipo de experiencias, este rendimiento sí que se verá trasladado en un contexto del videojuego y la herramienta, la metodología es lo suficientemente sensible como para poder detectar precisamente esas diferencias y mostrar esas habilidades. Con lo cual, no es que una persona que no haya jugado nunca vaya a tener un gráfico muy pobre después de 10 horas, sino que si realmente tiene esas habilidades, la plataforma las detectará y mostrará un gráfico acorde a su nivel de habilidad real. Qué bueno. Vale, tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuáles consideras tú que son las soft skills que más valoran las empresas hoy en día? Sin duda, pensamiento crítico, porque es algo que tremendamente vamos a necesitar en esta era de la información y de la sobreestimulación. Pensamiento crítico. Creatividad, porque es algo que nos diferencia de las máquinas y en un futuro donde la inteligencia artificial va a tener mucho peso y mucha relevancia, vamos a tener que tener perfiles muy creativos y solucionar problemas de una manera muy creativa para poder diferenciarnos precisamente de las máquinas, que suena muy Matrix, muy lejano, pero no es tan lejano para nada como pensamos. Y flexibilidad cognitiva, un poco también gestión del estrés, porque también son momentos, el entorno VUCA, ¿no?, muy volátil, muy cambiante, y necesitamos con perfiles tener precisamente esa adaptabilidad o esa flexibilidad suficiente para cambiar de reglas cuando necesitamos, para poder hacer el multitasking de manera efectiva cuando se requiere, o gestionar nuestras propias emociones, ¿no?, que al fin y al cabo somos humanos, las emociones no las dejamos fuera de la puerta cuando entramos a trabajar y vienen con nosotros y hay que regularlas. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Pensamiento crítico. Y hay otra pregunta que quieren que les definas precisamente el pensamiento crítico. Desde el punto de vista de los videojuegos, Vale. ¿cómo se trabaja el tema del pensamiento crítico? Esta es una pregunta muy interesante porque es una metacompetencia. No hay indicadores directos de pensamiento crítico, pero sí que podemos ver el pensamiento crítico en diferentes procesos, ¿no? Como por ejemplo, cuando estamos elaborando una estrategia ofensiva o defensiva dentro de un videojuego que es cooperativo, de un equipo versus otro equipo, que ahora son muy famosos, como por ejemplo pues, el League of Legends o el Call of Duty, etcétera, ¿no? Incluso el Fortnite, que está a la orden del día. Aquí el pensamiento crítico entra en escena a medida que tenemos que pensar y elaborar esa estrategia teniendo en cuenta todos los factores que están dentro del videojuego, cuánta salud tengo, cuántos recursos tengo, cómo voy a gestionar mis propios recursos, teniendo en cuenta también la estrategia ofensiva o defensiva del rival, adecuar la mía a ella, etc. Si nos vamos, por ejemplo, a un juego más de resolución de problemas, estamos hablando de pensamiento lateral, cómo el pensamiento crítico me va a permitir poder detectar esas variables dentro del propio problema con las que yo puedo jugar y las que no puedo jugar y salir con una solución óptima y la más eficaz posible.
como digo, es complejo hablarlo y más aquí en una charla de 10 minutillos que tengo. Y da mucho de sí. De hecho, precisamente por eso intentamos escribir sobre el tema para documentar y divulgar ese conocimiento a todos los interesados. Qué bueno. Y otra relacionada también con estas soft skills que tú has considerado como claves. Uh-huh. ¿Cómo podéis medir la creatividad? ¿Qué juego tenéis para fomentar, desarrollar esa creatividad? Pues mira, directamente tenemos un par de juegos que fomentan mucho la creatividad, que es Cities Skylines o Planet Base, que es un simulador de ciudad, básicamente, en el que te dan un terreno vacío y tú como jugador tienes que crear desde cero una ciudad totalmente operativa para gestionar los problemas. O sea, es brutal ese juego. Te posiciona al jugador en una posición de político, en una posición de ingeniero, arquitecto, de todo, en el que tienes que tener el suficiente control cognitivo como para tener en cuenta todas esas variables que influyen en una ciudad, la energía, el agua, los circuitos de carreteras, todos los problemas. De hecho, este videojuego se utilizó también en un proyecto de urbanismo en Suecia, creo, en un país nórdico. Pero sí, creatividad está muy ligada a esta mecánica de creación, como en Minecraft también, por ejemplo, que es un juego muy famoso, de creación de la nada y de dar rienda suelta a esa creatividad. Qué bueno, este me lo apunto para mí, ¿eh? El mapa del talento ya es lo que tú has enseñado aquí, que era como una circunferencia donde Exacto. salían, ¿no? Esta era otra pregunta. El tema de la violencia. ¿Consideras tú que estos juegos tipo el Fortnite o el Call of Duty, donde tienes que matar, ¿no? Ajá. ¿Esto puede fomentar la violencia entre las personas que dedican a lo mejor demasiado tiempo? Y esto lo une a otra pregunta, que es el cómo esta self-regulation, ¿no? Cómo las personas se pueden regular para no engancharse demasiado y pasar demasiadas horas en el cuarto jugando a los videojuegos. Aquí entramos en un tema peliagudo porque siempre sale violencia y adicción cuando se habla de videojuegos y es una creencia popular falsa, porque al fin y al cabo hay mucha documentación y mucha bibliografía que no ha concluido precisamente una relación sólida entre esas variables, pero es muy interesante lo que has mencionado sobre la autorregulación, que precisamente hay un set de habilidades emocionales, un set de soft skills, como son la autodisciplina, la automotivación, la autoconfianza o el control de impulsos, que precisamente juegan un papel muy importante en esa regulación dentro del juego y fuera del juego. Es decir, no es solo que estamos hablando, evidentemente, ¿no?, de adicción a los videojuegos, sino que también hay adicciones a otras sustancias. Y esas soft skills son las que determinan, al fin y al cabo, esa progresión del usuario. De todas maneras, en nuestro modelo nunca incluimos juegos demasiado violentos, nunca incluimos juegos con esa carga, ¿vale? Aunque también tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo los juegos son una herramienta de entretenimiento, lo cual va a potenciar ese engagement, ¿no?, o esa motivación por parte del usuario, que será responsable de autorregularse. Pero si hablamos de un porcentaje, el porcentaje de jugadores que finalmente acaba con una adicción o con problemas de violencia es tan pequeño que no se tiene en cuenta ni en el diseño de un propio videojuego, ni en la aplicación de entrenamiento del videojuego en este caso. Es irrisorio. Por lo tanto, es una creencia que ya ha pasado. Qué bien, vale, me alegro. Sí. Hay una pregunta. Bueno, aquí también pregunta Cristian, ¿también pueden servir los juegos de mesa que se pueden pasar a online para entrenar los soft skills, como por ejemplo el ajedrez? Sí, de hecho, era la versión anterior, ¿no? Antes de que estuviésemos como humanidad jugando con los videojuegos, ¿no? Que también tiene un sentido a nivel antropológico, como un compañero mío, Flavio Escribano, del proyecto, explica en su libro. Antes estábamos jugando a juegos de mesa, a juegos de cartas, ¿no? Que fue un poco el inicio de simulando los wargames, ¿no?, los juegos de guerra a través de cartas. Aplicando esto en un contexto más actual, sí que podríamos incluso conectar con esa empresa desarrolladora de esa digitalización de ese juego de mesa para poder consultar los datos que los jugadores están emitiendo en los juegos de mesa y poder leer las soft skills. Pero sí, a través de los juegos de mesa también se pueden evaluar, identificar y entrenar las soft skills. Muy bien. Otra pregunta, supongo que es de alguien de recursos humanos. Vale. ¿MERS utiliza esta herramienta para la selección o para el desarrollo de los equipos? Sí, correcto. ¿O para las dos cosas? Para las dos cosas, sí. Tenemos un modelo tanto de assessment como de training.
Vale, súper. ¿Y las consultorías están utilizando en general estas herramientas? ¿En qué porcentaje las consultorías están empezando a utilizar esta metodología? Bueno, quizá no sea la persona más adecuada para responder esa pregunta, porque yo me encargo más del modelo y precisamente Sergio, mi compañero que no está aquí, sí que podría responder con más fiabilidad. Pero sí que estamos empezando a hacer aplicaciones a nivel nacional, incluso a nivel internacional, en Latinoamérica, donde se está despertando mucho este interés por parte de los recursos humanos, de las empresas de consultoría, sobre todo en cómo innovar, porque se están encontrando que los test estándares ya no son suficientes, ya no se está generando una motivación en el candidato y se están buscando herramientas innovativas, tanto en educación como en gestión de recursos humanos, precisamente para tener más datos más fiables y poder enriquecer esa evaluación o ese training que al final se haga a nivel interno o a nivel externo. Muy bien. Hay dos preguntas que tienen que ver con perfiles pues, más jóvenes, ¿no? Vale. ¿Podríamos aplicar esta autoevaluación gratuita a perfiles más jóvenes? ¿Recomendarías tipo de juegos para jóvenes entre 16 y 18 para trabajar su autoconocimiento? Y ya es la última, tengo un montón, pero no nos da tiempo a más. Siento a los demás que no hayáis tenido tiempo suficiente, pero sí, efectivamente se puede hacer una autoevaluación mediante el logueo de la plataforma. Con cualquier perfil de cualquier edad se puede loguear a la plataforma y ver sus habilidades, si ha jugado a los juegos que tenemos analizados en Steam, porque de momento, como es un análisis manual, pues requeremos tiempo y no tenemos para nada todos los juegos de Steam analizados, que hay muchísimos. Tenemos los más importantes o los que más encajan. Y una recomendación de nuevo para un perfil joven dependería de las habilidades que él mismo ya tiene o ella misma ya tiene, si es jugadora o no jugador, que es posible que sea jugador por el rango de edad, porque ya es una constante, ya ha dejado de ser una variable, ahora es una constante que el videojuego esté presente en las vidas de ocio de casi todas las personas y con más prevalencia en las personas jóvenes. Por lo que realmente casi cualquier videojuego va a potenciar ese autoconocimiento, pero si estamos hablando de precisamente autoconocimiento, quizás recomendaría juegos más tipo de aventuras gráficas, donde te permite esa narración que te presenta el videojuego, identificarte con ella para así poder identificar tus propias emociones dentro del juego, no tanto un Fortnite, que podría ser pues un pega-pega, ¿no? Por así decirlo, y no dar pie a esa introspección a nivel psicológico. Qué bueno, pues nos hemos pasado un poquito. Me gustaría que les dijeras algo a las personas que te están escuchando para cerrar, para que te despidieras y agradecerte muchísimo que nos hayas presentado. Me ha parecido una conferencia súper interesante, de verdad. Y muchísimas gracias y si quieres despedirte y cerrar la conferencia te lo agradeceré. Nada, comentar que muy agradecido de estar aquí. Gracias a Job Barcelona, por supuesto, por el grandísimo trabajo que ha hecho a nivel online. Gracias a MERS, evidentemente, por colaborar con nosotros y ser ese pilar. Y gracias a todos vosotros por estar aquí, escucharme, dedicarme vuestro tiempo. Espero que os haya gustado y hayáis podido explorar cómo el videojuego puede ser más que una herramienta de entretenimiento y pasar a ser algo mucho más relevante a nivel laboral. Estupendo, pues muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Nos vemos, un abrazo fuerte. Hasta luego, que vaya muy bien. Gracias. Y ahora para el resto de nuestros oyentes, no os vayáis porque ahora tenemos la conferencia de Sanofi, This is my Sanofi, Discover Yours, con Javier Mourinho, que empezará a las 11 en punto. Hasta ahora, gracias. Hasta ahora, adiós. Adiós.